Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Pensamos que para buscar pirámides tenemos que alejarnos mucho de este país, ir a lugares como por ejemplo Egipto. Si usted cree eso, tengo que decirle que está muy equivocado, porque sí hay pirámides en Colombia, algunas a la vista de todo el mundo sin que sepamos ni tan siquiera qué cultura o civilización las hizo, como por ejemplo la pirámide del Morro de Tulcán en la ciudad de Popayán, y hace pocos meses apareció muy cerca de ahí otra segunda pirámide que están por excavar y por descubrirnos cuáles son sus secretos. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Pirámides en Colombia. En la antigua Sumeria las llamaban zigurat, tres gigantescas, enormes y desafiantes incluso al tiempo, podemos encontrar en la famosa meseta de Giza, justo al lado del Cairo, en Egipto. Y siempre que he estado delante de pirámides, en este lado del charco y al otro lado, aquí por ejemplo en América, he estado delante de la pirámide más antigua del continente, en Caral, en Perú, siempre pienso lo mismo. ¿Por qué no para de repetirse el mismo tipo de edificación de templo en 1000 rincones del mundo? Y en todos sitios significa lo mismo: un teléfono para hablar con los dioses. Unos dioses que venían de las estrellas, unos dioses que hablaban con nuestros antiguos chamanes y unos dioses que creo tuvieron relación con los hombres. Hubo un tiempo en que hombres y dioses caminaron juntos por encima de la faz de la tierra. A ese tiempo los antiguos egipcios lo llamaban el Zet Tepi. Y un legado de ese tiempo son las diferentes pirámides que podemos ver a lo largo y ancho del planeta. Y aunque algunos de ustedes no me crean, sí, señores, en Colombia también hay pirámides, igual que el resto de las que hay en el planeta, recubiertas de un profundo y fascinante misterio. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Pirámides Caracol. Repito, Pirámides Caracol. Para que nos hagáis las preguntas y cuestionamientos, los que os guste el periodismo del misterio, que sepáis que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí todas las semanas hay vídeos con noticias, podcast y demás, para que os animéis y lo sigáis. Lo dirige un servidor y Alejandro Bernal, que también está ahí. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para nuestro invitado de sección de este programa, el antropólogo Esteban Cruz, y desde luego un saludo muy grande para todas las personas que se suman en este momento a la señal en directo de Caracol Radio, también a todas las personas que nos escuchan a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Y en esta oportunidad, Juanje, un tema que siempre me ha fascinado, siempre me ha atraído y por el cual me atrevería a decir que también me dedico al misterio, como son las pirámides, estas construcciones tan enigmáticas, para algunos el teléfono para hablar con los dioses aquí en la tierra, para otros monumentos con un carácter funerario, un misterio realmente apasionante el que vamos a desarrollar en este programa. Efectivamente, y como aquí tenemos buenos amigos que son escritores, tenemos aquí al señor Esteban Cruz Niño, que es escritor, antropólogo,
historiador, ya doctor, que hay que felicitarlo también porque ya tiene un doctorado con la Universidad de Salamanca, y además es el director del programa Más Allá en Red Más. Amigo Esteban Cruz, ¿cómo haces para tener tanto trabajo y que no te dé un estrés que te mate, macho? Juanje, muy buenas noches y saludos a todos. No, yo creo que el estrés, uno se acostumbra a ello. Yo creo que soy una mata de estrés ambulante, soy como una especie de naranja. Por fuera se puede ver bien, pero por dentro está el jugo. Y así es lo que me pasa a mí. Por dentro está el estrés y la ansiedad. No sé, o sea, hay gente que la maneja haciendo yoga, otros se toman 1 litro de clonazepam, no tengo ni idea, pero yo la manejo trabajando más. Entonces yo me estreso y digo, no, hay que hacer más cosas. Es como una forma enigmática. Sí, Juanje, sí, sí. Les quería decir que efectivamente yo hice un libro que se llama Expedientes X Colombia. Y en Expedientes X Colombia investigué algo que es súper fuerte, que es una pirámide que hay en Colombia, de la cual vamos a hablar. Y les tengo datos que ustedes no se imaginan, porque hubo antropólogos en el siglo pasado que la estudiaron muy bien científicamente y que dicen cosas increíbles que ustedes van a quedar completamente asombrados. Efectivamente, arqueológicamente demostrada, hay 2 pirámides en Colombia. Ojo, que hay quien dice que hay más, que hay cerros modificados artificialmente que se utilizaron como pirámides. Roberto Tobar Gaitán, en su canal de YouTube, podéis ver bastantes vídeos sobre esto. Pero bueno, arqueológicamente demostrada, mínimo hay 2 en Colombia. En principio uno pensaría, no hombre, pues pirámides aquí bueno, en América, vamos a ver. Vamos a hacer una radiografía de América antes de meternos en Colombia. Primero, las pirámides más antiguas de América están en Perú, en concreto en Caral, Perú, a unos 180 kilómetros al norte de Lima, tienen 5.000 años de antigüedad. Unas pirámides que he tenido la suerte de ir a investigar allá in situ, un sitio que hizo que se reescribiera la historia de América, porque hasta hace poco los libros de texto nos decían que las culturas americanas no tenían más de 3.500 años de antigüedad. Teníamos que irnos a Chavín de Huántar en México o a la ciudad de La Venta, la ciudad Chavín de Huántar en Perú o la ciudad de La Venta en México, que tienen en torno a eso, hace 3.500 años. Bueno, pues una arqueóloga que se llama Rushdie, de un plumazo cambió la historia, hizo unas pruebas de carbono 14, se enfrentó a toda la comunidad científica para empezar de su país, esto me lo contó llorando detrás de cámara, la pobre, y demostró que Caral tiene 5.000 años de antigüedad. Ojo con esto. Tenemos Caral, 5.000 años de antigüedad, y luego tenemos las pirámides mayas, que, repito, por ejemplo, en La Venta, que es cultura olmeca, hay una, y estamos hablando también de 3.500 años de antigüedad, repartidas por el continente, ¿vale? Tanto en Perú, como en México, como en Guatemala, como en Honduras. Y lo que la gente no sabe es que aquí en Colombia hay 2, muy diferentes, muy distintas a estas que estamos mencionando. Las de Caral, por ejemplo, para que la gente se haga una idea cómo son las pirámides de Caral, cómo son las mayas. Ahora hablaremos de las colombianas, pero para que veáis la fascinante diversidad de las pirámides en el mundo. Voy a describir las de Caral para que veáis, por ejemplo, cómo es la fabulosa diversidad de las pirámides en América y en el mundo. En Caral, por ejemplo, que son las más antiguas, la más famosa de todas ellas, imaginaros una pirámide, justo delante hay un foso de piedra para hacer rituales. Desconocemos qué tipo de ritual se hacía ahí. Y en lo alto de esta pirámide, que yo he tenido la suerte con un permiso del gobierno peruano de estar ahí, donde se ponía el chamán o el cacique a hablarle al pueblo, pues justo enfrente hay un agujero pequeño, una oquedad, y esto lleva un túnel debajo de tierra hasta varios metros, y lo que sucedía es que cuando el chamán o el cacique hablaba, había troncos ardiendo y alguien desde el otro lado le podía dar a un fuelle, de forma que a las palabras del chamán o del cacique el fuego respondía como si estuviera vivo.
Fijaros, imaginaros el shock que debería tener un pueblo tan primitivo hace 5.000 años cuando veía esto. Era mucho mejor que ver todas las series de las plataformas digitales a día de hoy. Si estas son así, por ejemplo las de Caral, nos vamos a las mayas. Las mayas son muy diferentes, tienen siempre 3 o 7 o 9 niveles. 3 porque representa el universo, el mundo en el que viven los dioses, el mundo en el que vivimos nosotros y el inframundo. 7 o 9 porque un niño nace a los 7 o los 9 meses, simboliza el nacimiento de una nueva vida. Entonces, ¿para qué os cuento todo esto? Para que veáis que hacer pirámides no es solamente apilar piedras y que tengan una forma piramidal y ya. Todas las pirámides tienen un mensaje, tienen un sentido, tienen un lenguaje. Y eso es lo que los arqueólogos y los investigadores intentamos también a día de hoy llegar a descubrir. Os recomiendo una serie que hay ahora mismo en Netflix, se llama Los Apocalipsis Pasados, juraría, Graham Hancock, que es el personaje que aparece ahí, que es un friki como Esteban, Alejandro o yo, básicamente, es un periodista que ha dedicado toda su vida a esto, y veréis las pruebas tan fascinantes que hacen lugares como Gunung Padang en Indonesia. O sea, las pirámides, señores, tienen un significado y una importancia mayor de la que ustedes pueden llegar a imaginar o pensar. Esteban Cruz, y las pirámides colombianas tremendamente diferentes a estas que he descrito yo. Bueno, y luego si queréis hablamos de las egipcias. Sí, Juanje, es que hay muchas pirámides que tenemos que tener en la cabeza que tienen diferentes formas constructivas, elementos diferentes de construcción, albañilería, planeación, arquitectura. No es lo mismo una pirámide en Egipto con el perfilamiento que hacen, con los materiales, de dónde sacaban la cantería, que la pirámide más grande del mundo, que se cree, porque dicen que hay otras más, ¿no?, que son muy controvertidas, como las de Serbia, que piensan que es pseudoarqueología, pero hay una que sí está comprobada, que es la Gran Pirámide Cholula, que queda allá en México, y que efectivamente es una pirámide que se construyó una sobre otra con diferentes culturas muy parecidas a las mayas y las de Teotihuacán, por ejemplo, que los primeros templos no sabemos muy bien de qué año son, o sea, los registros son bastante erráticos. Las pirámides colombianas son todavía más enigmáticas, porque se habla de intervención sobre montañas, intervención sobre cerros, que los pueblos antiguos habrían perfilado, ¿no, Juan Jesús? Y creo que la más enigmática y la que tiene datos más que los van a asombrar a todos los que los escuchan, es que lo que les voy a contar en pocos segundos aquí en Noche de Misterio los va a dejar completamente a todos asombrados. Es el Morro de Tulcán. Efectivamente, el Morro de Tulcán, que está en la ciudad de Popayán, que la gente piensa que es un cerro, no sabe ni que es una pirámide, ¿vale? Y que a principios del siglo pasado, por una inundación, algo así, juraría, ahora que me corrija Esteban, si yo me equivoco, se desmoronó un trozo y se dieron cuenta que era una pirámide de adobe perfectamente hecha, y entonces hubo una excavación arqueológica. Por cierto, me parece una pena y una vergüenza que el gobierno colombiano no intervenga el cerro, el Morro de Tulcán, y reconstruya y rehaga esa pirámide, que la restaure, ¿vale? A mí me parece una barbaridad. ¿Cómo fue tu investigación, Esteban? ¿Cómo te enteras para tu libro Expedientes X en Colombia que hay una pirámide en Popayán? Cuando yo era estudiante, Juanje, yo estudié antropología en la Universidad Nacional, tenía un profesor que se llamaba Virgilio, o él se llama Virgilio Becerra, un muy famoso arqueólogo, estudió en Francia además, y él ha trabajado muchísimo, y él me dijo, hay una pirámide en el centro de Popayán y la gente no sabe, está en la mitad de un barrio, y está llena de barro, perdón, por eso también me equivoqué, y ahí en ese lugar que se llama el Morro de Tulcán, en la mitad de la ciudad de Popayán, que es nada más y nada menos que la capital del departamento
departamento del Cauca, se dieron cuenta que había una pirámide exactamente en marzo de 1957. Hubo una terrible tempestad, pero una tempestad terrible, estas de nuestros trópicos, y de repente dicen que se cayó un pedazo de la montaña, un derrumbe. Todos pensaban que era un derrumbe normal, como los derrumbes que tapan las carreteras, que a veces no nos dejan pasar de un pueblo a otro aquí en este país, o que se llevan la banca y que acaban con las vías. Y lo que vieron en la montaña era asombroso. Vieron, después del derrumbe en 1957, en el mes de marzo, que había una pared labrada con extraños figuras que eran como bloques que estaban ahí en el Morro de Tulcán, y todos quedaron asombrados, incluso movieron un poco la tierra para ver qué era y se dieron cuenta que seguía, y no solo que seguía un poco, sino que eran metros y metros y metros de bloques, como si fuese una pared, que hubiera sido labrada antes de cualquier momento que recordase todos los habitantes de Popayán. Fue tanto que los gobernadores le dijeron al Instituto Nacional, en ese momento no existía el ICANN, sino el Instituto Etnológico Nacional, y les enviaron a uno de los arqueólogos más famosos del país, el señor Julio César Cubillos Chaparro. Ese mismo año, el 15 de julio, Julio César Cubillos empezó a excavar, y lo que encontró fue increíble. Encontró tumbas de personas, huesos humanos, incluso huesos de caballos que se considera que son españoles, aunque hay quien dice que son caballos prehistóricos, y si eso fuese así nos llevaría a antes de la extinción de la megafauna. O sea, estaríamos hablando de que hubo una sociedad muy avanzada en el lugar, antes de cualquier historia, antes de los incas, antes de todo. Y Juanje, déjeme contarle esto, que es que este mismo arqueólogo, en su reporte oficial, que es un libro que tituló La pirámide de Tulcán, es que estamos hablando de uno de los arqueólogos más importantes del país, Julio César Cubillos Chaparro. Este señor duró ahí excavando, y él dice en ese texto, que me asombró mucho y me sirvió para escribir Expedientes X Colombia, que lo que había alrededor de esa pirámide, escuchen muy bien, era un lago artificial. O sea, estaríamos hablando que una cultura de la cual no tenemos ni idea quién era, un pueblo que no conocemos, que era muy sofisticado, que tenía capacidad constructiva increíble, construyó una pirámide en el Cauca colombiano, y que alrededor suyo había un lago artificial, y que lo que debió haber habido era algo como un templo, porque había diferentes formas de enterramientos y huesos de caballo que, si no son españoles, porque los españoles trajeron los caballos después de que se aniquilaron en América, estaríamos hablando de que pudiese haber sido un pueblo muy avanzado, pero que estaría más lejos en el tiempo de lo que imaginábamos. Nos remontaríamos a miles de años atrás, y esto realmente sería sorprendente. A ver, tío, es que esto que me cuentas me deja súper loco. Yo lo conocía, pero no tenía algunos detalles, y me dejas en shock. Lo primero, para que la gente se haga una idea, y lo importante que sería que el gobierno colombiano restaurase esto. Imaginaros una pirámide de adobe, que creo que es escalonada, tendría algún que otro así escalón y tal, aunque no creo que nadie haya hecho un estudio completo de esto. Dentro de la pirámide hay enterramientos, me imagino que de reyes, caciques, princesas o no sé qué vaina, ahora nos cuenta Esteban. Enfrente el lago artificial, con lo que imaginaron la pirámide elevada, enorme, y enfrente el lago artificial para hacer rituales al fuego, al agua, vaya usted a saber qué, de una cultura que no tenemos ni idea de quién fue, ni en qué época de la historia vivió, esto es muy loco, y los caballos se extinguieron en América hace miles de años porque los hombres se los comieron. El caballo llegó de América a Euroasia, y a los asiáticos se les ocurrió subirse en el caballo para ir por ahí, y aquí a los indígenas se les ocurrió comerse a los caballos. Pero Esteban, esto que me estás contando es súper heavy. Que se hubieran encontrado huesos de caballos significa que esas pirámides pueden tener 5, 7, 8 mil, vete a saber, años. Sí, Juanje, y esto nos llevaría a cambiar la historia, como usted lo dice, que es cómo es la piedra. Vea, este señor, cómo es la pirámide. Este señor
arqueólogo, ese señor Cubillos, que fue muy famoso, realizó 13 trincheras, o sea, abrió 13 trincheras de investigación. No se ha podido sacar toda la pirámide. O sea, lo que tenemos son la información que sacaron de 13 pequeñas trincheras. Y lo que él encontró en esas 13 trincheras fue increíble. Había escalones construidos en adobe, piedras preciosas de otras zonas de América. Estaríamos hablando, mire, Juanje, es que ahí se encontraron piedras coralinas. O sea que había una cultura sofisticada que comerciaba con otros pueblos y que acumuló de alguna manera ahí tesoros, pero es que no hay ningún dato histórico, y cuando hablo de histórico es que ningún español que llegó acá en el siglo XVI registró la existencia de la pirámide. O sea, la pirámide parece que nunca se dieron cuenta hasta que hubo ese derrumbe en el 57. O sea que ni siquiera los indígenas de ese momento ni los españoles sabían que había ahí eso. Y lo más interesante es esto: en esas trincheras también se encontraron conchas marinas y además escalones. O sea, estamos hablando que hoy todavía está oculto en la mitad de un barrio de Colombia, de Popayán, una pirámide, y más allá de esos huesos, y más allá de que no sepamos qué es, y más allá de que el entorno, según el arqueólogo, era un lago artificial, lo más extraño es que nadie ha excavado lo que hay al fondo. O sea, estamos tal vez frente a un gran yacimiento que podría cambiar la historia del poblamiento de América, que nos podría sacar a la luz algo como una Atlántida americana, como una cultura antigua de una edad de oro perdida, o tal vez aún más extraño, porque podríamos estar hablando de una civilización perdida que incluso convivió con animales gigantescos como eran unos osos perezosos que se llamaban megaterios del tamaño de un bus, o los mastodontes, porque aquí en América había elefantes, una serie de animales que tal vez vivieron en esa época, y ahí sí estaríamos cambiando la historia de la humanidad gracias a una pirámide en Colombia. Es lo más increíble, que ni siquiera el gobierno colombiano se haya puesto a hacer pruebas de georradar, que ya hay georradar que se meten como 30 metros de profundidad para ver qué hay o qué no hay. Esto me deja, o sea, oye, me dejó también estupefacto con ese dato de que hubiera conchas marinas, coral. O sea, fijaros el comercio que había hace miles de años entre las diferentes zonas de América y cómo queda reflejado en esa pirámide. Alejandro Bernal. Y precisamente, Juanje, aquí fascinado con los datos que nos da Esteban Cruz, y es que precisamente este antropólogo, el hombre al cual le debemos conocer hoy en día, este morro de Tulcán, Julio César Cubillo Chaparro, él mismo decía que para él no había ninguna duda de que esta pirámide había sido erigida por una cultura muy sofisticada. El hombre, luego pues de las excavaciones que realizaron, pues pudo determinar que esta pirámide tenía en torno a 80 metros de alto, y planteaba algo muy interesante: el comercio, tal y como tú decías, Juanje, que pudo haber entre culturas hace muchísimos años, este tipo de intercambio y estos productos que se encontraron en este lugar, o que el Morro de Tulcán y la pirámide que hay allí hace muchos años fue un lugar sagrado, un lugar de peregrinación de varias culturas que quizás llegaban a ese lugar para rendirle tributo a los dioses. Fue un lugar sagrado, hiper mega segurísimo, muy sagrado, porque igual que en las iglesias en la Edad Media la gente se enterraba allí. Por eso Julio César Cubillo descubrió enterramientos en la pirámide de Tulcán. El tema es hasta qué punto... No, fíjate lo importante, o sea, vamos a ver, un lugar ceremonial, pero de una importancia absurda, en el sentido de que iría gente de cientos de kilómetros de distancia, como igual que allí había conchas, que no sé si eran del Pacífico o si eran del Mar Caribe, pero un lugar de una importancia arqueológica y ritual, en su momento sagrada, absurda, igual que pasaba en las iglesias en la Edad Media. Por eso hay gente enterrada en la pirámide. Me imagino además que esta gente tendría que ver con la nobleza, con la realeza o con el clero que gobernase toda la zona. Entonces, bueno, pues yo la verdad que siempre que hablo con Esteban Cruz de esta historia, que yo la primera vez que leí sobre esto fue gracias al libro Expedientes X en Colombia de Esteban Cruz,
me quedo en shock y a la vez me indigno porque es que ni pruebas de georradar. O sea, es una cosa que me parece súper, súper loca. Continuamos con Colombia Mágica. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Pirámides Caracol. Y os estábamos hablando de esos monumentos que para muchos investigadores son el teléfono para hablar con los dioses. Y aquí en Colombia tenemos dos arqueológicamente demostradas. Una de ellas, la más enigmática posiblemente, luego os hablamos también de la segunda, la pirámide de Inza, la pirámide del Morro de Tulcán. Y me estaba escribiendo aquí Esteban Cruz por el WhatsApp mientras me dio ese ataque de histeria que yo decía que hay que matar a todos los políticos del país básicamente por no hacer un estudio de georradar en la pirámide, que sí se ha hecho un estudio de georradar. Discúlpenme, políticos de Colombia, simplemente roban un montón, pero hicieron el georradar. Perfecto. Esteban Cruz. Sí, Juanje, esto que les voy a contar es increíble, pero agárrense, porque si lo que les pareció de la pirámide que les he contado antes les llamó la atención, esto es realmente sorprendente. Vea, Javier Giraldo es un señor profesor de la Universidad del Cauca, donde hay arqueología y antropología, y él se inscribió y ayudó a que se hiciera otra vez la investigación, y en plena pandemia, en el año 2021, se hicieron unas prospecciones con georradar, que es un aparato que mira a profundidad lo que hay debajo de la tierra sin tener que excavar, ¿no? Nos da el perfil. Hizo muchísimos trabajos. Se hicieron, les voy a decir exactamente, se hicieron 132 puntos desde donde se investigó cómo estaba construida la pirámide, y efectivamente les voy a decir, vean, para que ustedes queden completamente asombrados, parte de los resultados preliminares, y esto lo publica el Instituto Colombiano de Antropología. Les voy a leer, escuchen, agárrense, mejor dicho, esto es increíble. Dice: se detectan estructuras enterradas en todas, absolutamente todos los puntos prospectados. O sea, donde pusieron el georradar, Juanje, ahí había algo. O sea, wow, todos. Qué fuerte. Todos. Escuchen bien, en el lugar existe evidencia de alto nivel de inversión de trabajo humano, y además hay anomalías que muestran actividad cultural desde las capas más profundas, lo que implica, dicen los arqueólogos colombianos el año pasado, usando un aparato de alta tecnología, lo que implica que los estimados ofrecidos en 1959 por el arqueólogo Cubillos en su informe son extremadamente conservadores. O sea que si Cubillos dijo que era una pirámide, que había tumbas y que además de eso había un lago artificial, los arqueólogos hoy, en el siglo XXI, nos dicen eso no es nada, es muy conservador para lo que hay. Aparentemente, debajo de la tierra hay registros de estructuras de piedra que no pueden ser visualizadas porque las lajas de piedra no dejan mirar qué hay más abajo. Y otra cosa, Juan Jesús, dentro de la investigación se descubrió una nueva pirámide. O sea, ya no tenemos dos, sino tenemos tres. Los arqueólogos descubrieron una pirámide cerca a este Morro de Tulcán que han denominado Molanga, la pirámide prehispánica de Molanga, y hasta allí llevaron el georradar y efectivamente han dicho que hay estructuras complejas en este sector de Colombia que fueron construidas sin que los españoles que llegaron en el siglo XVI ni los indígenas que habitaron esta zona tuvieran en ese momento conocimiento. O sea que hablamos de una cultura extremadamente antigua que desafiaría parte de la historia, o de la prehistoria mejor, de que tenemos nosotros en los libros. No me parece pero fascinante el dato que me has dicho. Para empezar, la intro del programa al carajo y el guión como siempre. No hay dos pirámides arqueológicamente demostradas en Colombia. Señores, hay tres. Y aquí hay otra pirámide que es la de Molanga, cerca a la pirámide del Morro de Tulcán en Popayán. Y luego,
que aunque la pirámide sea de adobe, flipa con esto, lo acaba de decir Esteban Cruz, tiene abajo estructuras de piedra y el georradar, que bueno, sería un georradar de estos así un poco de pacotilla, porque hay georradares que pasan la piedra, el georradar no fue capaz de ir más abajo. Con lo cual, wow. Alejandro Bernal, ¿qué piensas de esto? Yo me he quedado, pero loquísimo. Oh, Juanje, fascinado, sobre todo porque eso demuestra la existencia de culturas que tenían un desarrollo y una complejidad hace miles de años aquí en nuestro país. Estaba aquí documentándome sobre esta pirámide prehispánica de Molanga y su descubrimiento se debió gracias a la labor del arqueólogo Miguel Méndez y otros hombres de ciencia quienes han realizado estudios en esta zona allá en Popayán, Juanje, y realmente pues como colombiano me siento privilegiado de poder contar con monumentos de estas características. Ahora bien, ojalá haya voluntad tanto política como de los científicos para poder explorar con rigor este tipo de monumentos, Juanje, que se están encontrando. Realmente fascinante. Oye, Esteban, ¿tienes algún dato, por ejemplo, de la altura que tiene la pirámide del Morro de Tulcán? Y entonces, ¿la pirámide sería entonces una montaña modificada o no? ¿O toda hecha de adobe? ¿Se puede saber por estos nuevos datos de georradar o tampoco? Ese es un gran misterio, Juan Jesús. Vea, les voy a dar parte de lo que dice el informe. Dice que los mapas señalan varias anomalías con formas rectangulares y circulares cerradas que pueden relacionarse incluso con edificios, casas o templos. Que esto es de acuerdo con el resultado de excavaciones previas, podría indicar que ahí hay también tumbas. La altura que estimó Cubillos en el año 57, agárrense, es 80 metros de altura. 80 metros, que no está 80. Mal. No, es una barbaridad. Vamos a ver. La pirámide de Kukulcán, que es uno de los emblemas de México, país al que amo, en Chichén Itzá son 55 metros. O sea, una pirámide de 80 metros es un pedazo de pirámide muy enorme. Casi 30 metros más, Juanje. Casi. Sí, claro. Es y muy les voy a leer grande. otra cosa para que se queden de una parte de ustedes aquí clavados, porque es increíble. Vean, los mapas, dice el informe, los mapas también muestran algunas anomalías alargadas con señales fuertes que pueden indicar estructuras de piedra como muros de contención que no habían sido evidenciados en excavaciones previas. O sea, lo que nos está diciendo esto es que los datos dicen que tal vez abajo hay una estructura ya no de adobe, sino de piedra. O sea, estaríamos hablando de una pirámide construida con herramientas, con tecnología que desconocemos, que es hecha de piedra, ya no de adobe, y que incluso podría indicarnos que no estamos hablando de que había una montaña, la arreglaron para que fuera una pirámide, sino que realmente lo que es una estructura tan antigua que la tierra quedó arriba y no es una montaña, sino primero fue una pirámide y se acumuló tierra y parece una montaña. Estaríamos con algo completamente diferente si hay estructuras de piedra abajo como muros de contención, como sugiere el informe de Georradar del año 2021. Y es que es muy común en diferentes culturas lo que está diciendo Esteban Cruz. Encima de una pirámide se construye otra y se rehace otra. Uxmal significa construido 3 veces. La pirámide del adivino, por ejemplo, se sabe que está hecha encima de otra y hay 3 pirámides, aunque lo que veamos sea uno. La pirámide de Cholula, la más grande del mundo, de la que hablaba antes Esteban Cruz, exactamente igual. Se sabe que se fue modificando y se fue haciendo más grande, claro. Que haya debajo una pirámide de piedra en Colombia, eso ya me deja remega loco. Esteban Cruz, que diga Alejandro Bernal. Juanje, algo muy fascinante sobre esta pirámide prehispánica de Molanga, allá en Popayán, en el departamento del Cauca, es que le han hecho unos estudios preliminares de carbono 14 y la datación que le dan estos mismos dice que esta pirámide es de 1860 años antes del presente. Una absoluta barbaridad. Antes del presente será... Bueno, antes del presente no es antes de Cristo. Antes del presente es que tiene, en torno a 2000 años de antigüedad. Vamos a redondear y tal, o sea, del tiempo de Cristo, básicamente. Vale. Perfecto. Esteban Cruz, tú como arqueólogo, cuando te dan este tipo de datos y ves esos informes, ¿qué opinas, amigo?
Yo lo que opino es lo siguiente, Juanje. Cuando yo empecé a investigar esto, nadie me creía. Incluso los arqueólogos formales algunas veces me decían, sí, sí existe. Está allí el libro, pero nadie le pone atención. Y yo encontré los informes y por eso lo puse en Expedientes X Colombia, en ese libro donde salen otras cosas. Pero lo que realmente a mí me pone de una pieza es que cada vez que se investiga sale algo más. Durante muchos años la gente veía eso como un parque, como una montaña ahí en la mitad. Incluso la gente decía, ¿para qué ese parque? Eso más bien construyan encima, hagan allá casas en algún momento. Entonces imagínense que hoy hagan una investigación con georradar y lo que encuentren abajo, los informes no de la gente como nosotros que busca el misterio, sino de arqueólogos serios de Colombia, muy con técnicas modernas, con mucho empeño. Dicen que en todos los puntos donde estudiaron encontraron anomalías y dicen que esto es lo más sorprendente, que hay estructuras que parecen circulares y otro que parecen muros. O sea, esto cambia la historia. Si eso se desentierra y realmente es eso, una construcción en piedra, supera a San Agustín y estaría dentro de cambiaría la historia. Para la gente que nos escuche de fuera de Colombia y alguno no sepa qué es San Agustín, la famosa necrópolis de los hombres jaguares. Ahora vamos también a hablar un poco de ella. No, yo estoy en shock. Yo me he quedado flipando. O sea, sabíamos que estaba la pirámide ahí, ¿vale? Pero todos estos datos que está diciendo Esteban Cruz, otra pirámide, la de Molanga, más que la estructura de debajo de la pirámide del Cerro de Tulcán sea de piedra, que tenga mínimo 2000 años, que no sepamos ni qué cultura la hizo, ni los indígenas que había en la zona sabían que eso estaba ahí. Esto es muy loco y a lo mejor luego la pirámide es muy anterior a lo que estamos pensando ahora mismo. Es que me estoy acordando eso, ¿no? De pirámides como la de Gunung Padang en Indonesia, Cholula en México, donde se ha ido haciendo una pirámide encima de otra pirámide y dale. Y luego siempre la principal tiene debajo como una especie de oquedad, algo que pasó, por ejemplo, también en Cholula, donde se descubrió un cuarto que no sabíamos la antigüedad que tenía, como pasa, por ejemplo, en la gran pirámide de Keops, que debajo hay una oquedad, que es la famosa Cámara del Caos. O sea, esto tiene todavía, desde mi punto de vista, mucha tela que cortar. Muchísimas gracias, Esteban Cruz, por todos esos datos, y Alejandro Bernal también, que estaba buscando ahí, porque realmente me parece algo fascinante y un día deberíamos hacer, pues un programa sobre esto, yéndonos hasta Popayán y hablando con los arqueólogos que han trabajado allí. Me parecería algo realmente fascinante. Bueno, señores, faltan como unos 12 minutitos para llegar y no quiero que termine el programa sin hablar de la otra pirámide que sabemos seguro que hay en Colombia, que es la pirámide de Inzá. Y esta pirámide, eso sí, es un cerro que está modificado. Se hizo, imagínense un cerro que la parte de arriba es roca, y entonces lo que hicieron es escalonar la roca, y debajo de escalonar la roca excavaron 2 túneles. Y en esos 2 túneles, bueno, pues aparecen símbolos, ahora sí, que nos relacionarían la pirámide de Inzá con la cultura San Agustín. Esteban Cruz, ¿qué sabemos de la pirámide de Inzá y qué relación puede llegar a tener con la cultura San Agustín? Y esto sí es un misterio, Juan Jesús, porque la pirámide de Inzá sí es más ortodoxa. O sea, hay muchas personas que dicen que no es una pirámide, que es una formación natural y que lo que hay ahí es un túnel que realmente es una mina abandonada. Pero, ojo con esto, realmente no hay unos estudios que sean completamente claros que desechen ni que afirmen que existe. Por eso es un misterio. Pero lo que realmente es un misterio es lo que dice Juan Jesús. En la parte superior hay un morro de piedra, como una acumulación de piedra lítica allá arriba, y lo que hay es que alguien labró, porque esto no parece natural. Eso no es natural. Labró
la piedra para que tuviera una serie de escalones que nos recuerda incluso a las pirámides mesoamericanas. O sea, es que si uno toma una foto ahí, yo puedo tomar una foto diciendo saludos desde Guatemala y nadie se da cuenta, porque parece efectivamente una pirámide de estas de los mayas, ¿no? Y lo más interesante es este tipo de símbolos que son muy parecidos a la cultura que habitó esa zona en el pasado, que también es un enigma, que es la cultura que llamamos Tierra Adentro, o el horizonte cultural que llamamos San Agustín. Hay unas imágenes, unas figuras que no hemos datado, que no se han datado, no podemos decir si son de hace 40 años o hace de 50.000, o sea, no tenemos ni idea muy bien, pero se parecen muchísimo, por ejemplo, a una figura descomunal encontrada relativamente hace poco en San Agustín, que le llaman la Chaquira, que es una figura grandísima, una figura humana labrada sobre la piedra, y hay algo similar adentro de los túneles de Inzá. Entonces, esto sí es un enigma, porque no tenemos ni idea qué es. Y esto sí le falta más investigación, a pesar de que ha habido intentos, no tanto como lo que tenemos en Inzá ni en la nueva pirámide del Cauca. Sí, efectivamente, vamos a ver, pero si yo escucho de la pirámide de Inzá cosas absurdas como de, no, los túneles los construyeron los españoles para defenderse, pero a ver, ¿dónde hicieron los españoles túneles para defenderse de los indígenas que yo los vea en alguna zona de América? O sea, cosas que me parecen desde el punto de vista muy, muy ridículas, ¿vale? Primero porque claramente la parte de arriba de la pirámide se escalonó, o sea, alguien talló toda una serie de escalones y luego hay dos túneles, uno que va hacia abajo y otro que no tira tan hacia abajo, y hicieron túneles para buscar un mineral que no existió, porque tampoco hay ahí de haber encontrado mineral, ni historia, ni nada. O sea, es una cosa muy ridícula. Desde mi punto de vista voy a decir lo que opino. Como esto está en una finca, que es de un alemán, que fue por allí, la compró y creo que paga 10.000 pesos por ir a ver la pirámide y tal, nadie ha ido a investigar, ni han mandado ningún arqueólogo y con perdón, pues aquí como todo es tan desastre, pues nadie mandó ni carajo ni nada y no se ha investigado ni M, iba a decir una palabra muy fea. Entonces, claro, esto es lo que pasa, o sea, pero vamos a ver, o sea, que no, que eso no es una formación natural, que está claro, los túneles, todo, y luego en uno de los túneles hay una figura que es un rostro mezcla de hombre con jaguar y unos colmillos prominentes, exactamente igual que aparecen en las figuras y en las estatuas de San Agustín. Entonces, para mí, macho, más claro el agua. O sea, ¿qué fue? Un español fue a San Agustín, que se descubrió en el siglo XVIII, juraría, fue a San Agustín, en el XIX fue a San Agustín, y entonces fue mientras hacía el túnel, le dio por dibujar hombres jaguares en la roca. Es la cosa más ridícula que he escuchado en mi vida, o sea, es absurdo. Entonces, no, es un graffiti de los años 60. Pues los grafitis de los años 60 diría, dame marihuana más barata, ¿me entiendes? Que es los grafitis de los 60, pero nadie hacía eso. Entonces, no, me parece un sinsentido y no, para mí, para nada. Alejandro Bernal, ¿qué opinas de esto? Antes de que me echen de caracol por el cabreo que me he pillado. No, Juanque, pero me sumo a tu opinión, y a mí lo que más me parece particular de la pirámide de Inzá es la forma tan accidentada en la cual la descubrieron, y creo que uno de los primeros periodistas que hizo eco del descubrimiento de esta pirámide fue el maestro Roberto Tovar Gaitán. Yo recuerdo ese programa ya hace sí, varias décadas, Juanje. Yo era un niño y resulta que Roberto simplemente estaba explorando la zona, se percató de la forma antinatural de la montaña con ángulos muy similares a los de un triángulo, a los de una pirámide estándar. Fue a averiguar, realizó la investigación pertinente en aquel momento, y básicamente era lo que tú decías, este terreno lo compró un extranjero que sí le pareció que esto tenía una connotación, un significado importante, y es gracias a Roberto Tovar Gaitán y a otros investigadores que han venido años posteriores que hoy en día conocemos este gran legado de la pirámide de Inzá. Efectivamente, pero que nadie se ha puesto a investigarla seriamente, ni hay unos estudios arqueológicos, históricos, nada, no se ha investigado ni un carajo. Esteban Cruz, ¿tú qué opinas? Porque lo de la figura de San Agustín de mezcla entre hombre y jaguar está más clara que el agua. Juanje, ¿yo qué opino? Yo opino lo siguiente: si tenemos
y hemos encontrado, o se han encontrado cosas tan increíbles con el georradar, en algo que parecía para muchos un parque nada más, que es la pirámide del Morro de Tulcán. Y aquí no se ha investigado nada, donde sí hay túneles, donde hay un escalonamiento que puede ser antrópico, o sea, creado por los seres humanos. Imagínense si se hace una investigación muy detallada, lo que podríamos descubrir, y estaríamos frente a algo muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos la necrópolis de San Agustín, que son un cementerio con estatuaria, con estatuas. Tenemos figuras labradas por esa cultura, como el lavapatas sobre piedra, o como la chaquira sobre una peña, pero no tenemos dónde vivían. Se cree que vivían en casas de palo, de madera, y yo decía, es una estructura social muy jerarquizada, especializada, que tiene tiempo para construir una gran cantidad de estatuas y siguen viviendo en pequeñas casas de madera. Debe haber algo más. Debe haber algo más. Sí. Y si esta estructura gigante está ligada, por lo menos a ese horizonte cultural, debe haber cosas que no tenemos ni idea. Y hay leyendas en la zona de ciudades perdidas, porque tenemos el cementerio y tenemos excavaciones que muestran las casas de madera donde vivían y sarcófagos inclusive. Pero si tienes tiempo para hacer un sarcófago, ¿por qué no para hacer un edificio como una pirámide? Y esto cambiaría todo. Sí, no solo son sarcófagos, además una cantidad de estatuaria increíble y un manejo, que es algo que me fascina, un manejo del tallado de la piedra muy, muy espectacular, ¿vale? Que es algo que cuando uno habla de Colombia, los extranjeros no piensan que aquí se talló piedra, pues como se podía hacer en otras culturas antiguas con maestría, y sí señor, no solamente con maestría, sino además de una forma total y absolutamente genial. Bueno, señores, faltan 3 minutitos para terminar este programa, y yo lo que quiero decir es, antes de terminar, es eso, ¿no? Que creo que en este país necesitamos mirar más lo que es lo nuestro, darle más valor a lo que es lo nuestro. Y deberían de impulsarse investigaciones mucho más importantes de lo que se ha hecho, tanto en las pirámides del Morro de Tulcán y esta nueva de Molanga, como en esta de Inzá, ¿vale? Y debería de investigarse más lo que es el patrimonio de esta nación. Eso es una cosa que creo que este programa sirve para poner un granito de arena y que esto se haga mejor. Bueno, señores, vamos a ir con el cierre y las conclusiones de cada uno. Esteban Cruz, amigo, tus conclusiones, tu cierre, tu canal de YouTube para que la gente pueda seguirte, tus redes sociales. Mis conclusiones, Juanje, es que tal vez existe una historia oculta, una historia que está debajo de piedras, una historia que está entre las montañas de nuestro país, que desafiaría lo que creemos que era la prehistoria, que tal vez nos muestre que hubo otras culturas sofisticadas, otras culturas, una gran cultura que se perdió, y quién sabe dónde están, en la selva o no sé dónde. Hay un señor que se llama Jaime Gutiérrez, es seguidor nuestro, seguramente nos está escuchando, arqueólogo colombiano, arqueólogo, que dice que al lado de la carretera de Villavicencio hay un sector con pirámides que según él son de construcción humana. Un saludo grande a Jaime, y no sé si eso sea real, ojalá lo sea y ojalá se estudie. A mí me pueden seguir como @ ¿sí? No, iba a decir que a Jaime lo tendremos también estos especiales, y además hay un especial en el que tú estás con él para hablar de la cultura muisca, así que prontito vas a hablar con él. De una, ahí estaré. Y para todos ustedes que están ahí, si me quieren seguir, soy @cruzescribiente. Cruz Escribiente en todas las redes, Instagram, Twitter, todo, Cruz Escribiente. Si quieren escuchar mis podcasts, mis narraciones de cosas increíbles, me pueden buscar como los audios de Cruz Escribiente. Usted escribe en YouTube, audios Cruz Escribiente. Escribe audios de Cruz Escribiente, se suscribe, ahí están gratis. Y esta información está en un libro que se llama Expedientes X Colombia. Vaya a cualquier librería o lo compra virtual, lo puede leer en cualquier parte del mundo, ahí en digital, Expedientes X Colombia. Muchas gracias, Juan Jesús, por la invitación. Súper recomendado, amigo, tanto. En la antigua Sumeria las llamaban Zigurat, 3 gigantescas, enormes y desafiantes incluso al tiempo, podemos encontrar
en la famosa meseta de Giza, justo al lado del Cairo, en Egipto. Y siempre que he estado delante de pirámides, en este lado del charco y al otro lado, aquí por ejemplo en América, he estado delante de la pirámide más antigua del continente, en Caral, en Perú, siempre pienso lo mismo. ¿Por qué no para de repetirse el mismo tipo de edificación de templo en 1000 rincones del mundo? Y en todos sitios significa lo mismo: un teléfono para hablar con los dioses. Unos dioses que venían de las estrellas, unos dioses que hablaban con nuestros antiguos chamanes y unos dioses que creo tuvieron relación con los hombres. Hubo un tiempo en que hombres y dioses caminaron juntos por encima de la faz de la tierra. A ese tiempo los antiguos egipcios lo llamaban el Set Tepi.